Nuestro devocional del día de hoy. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 7, 31 al 32. Reflexión. Hoy el Señor nos dice que si nosotros leemos su palabra y la obedecemos y la ponemos por obra, seremos realmente sus discípulos. Dice también en Santiago 1, 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era su rostro. ¿Qué quiere decir eso, Santiago? O sea, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, nada más oidor, no hacedor. Aquí, Santiago, ¿qué significa? Que pongamos por obra o en práctica esa palabra. ¿Cómo la voy a poner en práctica o por obra? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando tengamos que perdonar, un ejemplo, o pedir perdón, porque si la palabra del Señor nos dice: perdona y serás perdonado. Ayuda a tu prójimo, o cuando tenga necesidad a alguien, tiéndele la mano. O cuando Jesús dice en su palabra: me viste enfermo y me visitaste. Ahí tú estás siendo hacedor de esa palabra. No solamente somos oidores que se nos olvida ponerla en práctica. Se nos olvida, como ese hombre cuando nos vemos en el espejo y vemos nuestro rostro, dice la palabra. Después nos vamos y se nos olvida cómo es nuestro rostro. Así es aquí. Leemos la palabra, pero se nos olvida. Se nos olvida dar ese fruto. Yo me acuerdo que en la casa de mis papás, allá en Michoacán, había un árbol grande de naranjo. Y mi mamá le hizo un ruedo grande, muy grande, y daba mucha sombra, tenía mucha hoja, y mi papá se enojaba porque lo tenía que regar con muchísima agua, muchísima. Y mi papá le dijo: yo ya voy a cortar ese árbol. Y mi mamá dijo: no, vamos a podarlo y después vas a ver que va a dar naranjas. Y mi papá decía: es que traga y traga agua y ni un fruto da. Y yo, cuando me acordé de eso a través de la palabra, dije: sí es cierto. Leemos y leemos y leemos la palabra y no damos un solo fruto. Se nos olvida ponerla por obra. Y me acuerdo que cuando lo podaron, dio naranjas. Entonces, así nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, que se nos olvida cuando hay que practicarla, se nos olvida cuando hay que perdonar. Siempre tenemos que decir: Jesús, ¿tú qué harías? Jesús, ¿tú qué harías si te ofenden? Perdonar. Jesús, ¿tú qué harías si hablan mal de ti? Callarme y dejar que tú me defiendas, Señor. ¿Qué harías si así? Permanecer en su palabra y ponerla en práctica es obedecerla. Número 1, amarla. Eso es, ponerla en práctica, obedecerla y amarla. Y luego, ¿qué nos dice el Señor? Y conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. Por eso Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
Y después de ser mis discípulos, conocerán esa verdad y esa verdad los hará libres. Qué hermoso nos habla el Señor aquí. ¿De qué verdad nos habla Jesús? Del mismo. Juan 14:6. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, por esa verdad, por esa vida. Entre más leamos su palabra, más vamos a ir conociendo esa verdad absoluta. Serás libre de toda atadura del pasado, de toda la atadura del pecado. Eso quiere decir su palabra. Esa palabra hace sabio al sencillo. Esa palabra es como la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Eso viene en las Escrituras. Esa palabra hace sabio al sencillo. En esa bendita palabra venimos a ella, es el mejor manual, es viva, es eficaz, actúa, es poderosa. ¿Quieres ser un buen esposo? Ahí está ese manual en la palabra. Trata a tu esposa como vaso más frágil. Si tú lastimas a tu esposa, tu oración no es escuchada. Ahí viene la palabra. ¿Quieres ser una buena esposa? La mujer sabia edifica su casa, la necia con las manos la destruye. ¿Quieres ser un buen hijo? Honra a tus padres, porque hay dos bendiciones para aquel que honra a su padre y a su madre. Tendrá larga vida. Ahí está ese mejor manual que es su palabra. Y Él la dejó escrita con tanta sabiduría. ¿Quieres ser un buen amigo? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la Escritura. Ahí está esa verdad absoluta que es Jesús. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. ¿Por qué no decirle hoy, Señor, yo quiero permanecer en tu palabra y ser tu discípulo, tu verdadero discípulo? Y conocer esa verdad absoluta que eres tú. ¿Por qué no decirle eso hoy al Señor? Oración. Señor, hoy entendí que para ser tu discípulo necesito permanecer en tu palabra, Señor, porque ahí está la verdad. Señor, quiero amar esa bendita palabra. Dile al Señor, quiero amarla. Quiero atarla a mi cuello, obedecerla y ponerla en práctica, en obra, por obra, con mi prójimo, porque eso te agrada a ti, Señor. Quiero permanecer en ella, Padre. No solamente quiero ser oidor olvidadizo, quiero ser tu discípulo y que tú seas mi papito, mi Padre. Quiero de verdad, Señor, obedecerte. Que tú te sientas orgulloso, Señor, de que yo sea tu hijo. Gracias por amarme, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque de verdad cada que me hablas, cada que hablas a mi corazón con tu palabra, me enseñas cada día, Señor, a que debo de permanecer en ti, que debo perdonar, que debo amar más, que debo perdonar más, Señor. Gracias, gracias por tu bendita palabra, Señor, gracias. Gracias porque eres mi Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si te ha gustado este devocional y ha sido un manjar para tu alma, compártelo. Da clic en me gusta, suscríbete y también escribe en los comentarios la siguiente afirmación. Señor, hoy decido permanecer en tu palabra para ser un discípulo. Mi nombre es Yunuen Reyes.